Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Bienvenidos a este último programa del 2024 de Una Feria Política. Yo soy Tina Feria, estamos acá para compartir temas de la actualidad, de la política, de la sociedad civil. Hoy te vamos a presentar los grandes temas que hemos tratado durante todo el 2024 en esta temporada. Vamos a hablar de los mejores temas de la educación, de la ciudad, del peronismo, de la crisis educativa universitaria, la voz de los estudiantes, la voz de los trabajadores, críticas de Milei acerca de la oposición, con la oposición, críticas a Puyaro de la oposición y las distintas opiniones de la reforma constitucional. Vamos a presentarte el primer bloquecito que se trata acerca de las diferentes visiones sobre la educación. Bien, y te pregunto, ¿cómo encontraron el tema de gestión en el cambio, no? ¿Cómo lo encontraron digamos, desde tu punto de vista? Nosotros, sí, la impronta que le impone tanto el gobernador como el ministro es una impronta de estar en el territorio, caminar las escuelas, estar. El gobernador Puyaro y el ministro José Goiti están todo el tiempo en distintos lugares, las reuniones de gabinete se hacen por toda la provincia de Santa Fe, o sea que eso hace que haya una exigencia y de poner en movimiento el Estado. Y cuando te digo poner en movimiento el Estado es lo que estamos tratando de hacer. En el caso del sistema educativo, creo que algo vos mencionaste en el editorial, realmente este es el primer año con cierta normalidad completa. Sí, y creo que el gran desafío que nosotros tenemos es, en primer lugar, mirar para adelante y garantizar la continuidad pedagógica, porque eso es lo que nos permite ponerle el acento a la impronta que nuestro ministro siempre plantea, que es el tema de los aprendizajes. Sin continuidad pedagógica es muy difícil garantizar los aprendizajes. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de garantizar, mirando para adelante, ¿sí? Es la cuestión de, bueno, que no falte nada en las escuelas, por eso hay una muy fuerte inversión en materia de infraestructura. Misma línea que lo que veníamos diciendo en las políticas anteriores, ¿no? Sí. Habla de un lugar desde el que se mira la docencia. Traer un enlatado que viene así como a resolver mágicamente una problemática vinculada a la alfabetización que ellos mencionan en la resolución con la que implementan el programa, tiene que ver con una idea de que los docentes hasta ahora no se estaba alfabetizando. Evidentemente no sabíamos hacerlo. Entonces, bueno, ellos traen algo armado que es como un programa universal, ¿no? Sí. Que va a funcionar en todos los territorios, para todo público. En todas las provincias. Claro, cuando sabemos perfectamente. Bueno, recién el otro invitado mencionaba que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen un grado de particularidad, digamos, y necesitan, digamos, de un estado de situación de las cosas, de un contexto. Por lo tanto, hubiera sido muy interesante que el gobierno, quizá hasta antes de asumir si estaba tan interesado y era tan urgente, ¿no? Pero si no después, en realidad debería haber convocado a todos los sectores, de mínima a los sectores que se ocupan de la pedagogía en nuestra provincia. El ministro Goiti, desde que asumió, dijo, no vamos a volver al presentismo de los 90, eso fue un fracaso, por esto que vos decías. Bueno, planteó un esquema muy parecido. No, nosotros tenemos un salario que no nos alcanza, yo diría que nos alcanza menos que nunca, se le agrega un adicional, que es este presentismo, lo llamamos premio, asistencia perfecta, pongámosle el nombre que queremos, y que necesitas cobrarlo porque no te alcanza, y que si faltás una vez perdés la mitad, y si faltás 2 veces lo perdés con todo. Es exactamente igual al presentismo de los años 90, de Reutemann y Bondesío, que insisto, el mismo Goite decía que fue un fracaso, bueno, viene con un planteo muy, muy parecido. Yo recuerdo una anécdota de una compañera en los 90 que estaba transitando un cáncer, se tenía que hacer el tratamiento de quimioterapia, sí. Y
fue a hablar con su médico para que cambiara el turno, así el tratamiento lo agarraba ya en el otro mes y no le afectaba el presentismo de ese mes, ¿no? Ujú. Digo, bueno, cuando llegamos a esas situaciones, estamos hablando de situaciones graves, cuando tenemos compañeras que van a trabajar enferma, aunque sea con un estado gripal, con fiebre, no están en condiciones de ir a trabajar y van igual para no perder el premio. Eso no es bueno para las compañeras en primer lugar, pero tampoco es bueno para los chicos, no es bueno para la Para las educación. escuelas. ¿No? Claro, Hace exactamente. falta que las compañeras estén en las mejores condiciones para asumir esta tarea. Entonces esta presión de andar a trabajar porque si no vas a perder una parte de un salario, la rechazamos de plano. Y me parece que también es parte de la discusión, porque cuando el gobierno imponía los acuerdos paritarios durante el primer semestre y decía, bueno, pero no hay más plata que eso, y de pronto apareció plata para este supuesto premio, es que bueno, nos están escondiendo los números, que ese dinero vaya como debe ser al básico del docente, del salario de cualquier docente, es lo que venimos reclamando. De acuerdo, Cristina, es eso, es exigirle a los gobiernos que en primer lugar dejen de hablar de la educación en campaña, como ha hecho Puyaro, por ejemplo, y después no cumple nada de lo que promete, y más bien vienen y están casi teniendo toda una política de destrucción de la escuela pública. Probablemente estemos en el peor momento de la escuela pública de la historia. O sea, nosotros podemos reflejar lo de Rosario, lo de la provincia de Santa Fe, pero hay que también hablar de cómo está la educación pública a nivel país. nación, sí. Entonces, hay que ser concreto en ese sentido. Vayamos por un plan, y es lo que exigimos desde el gremio y las agrupaciones que peleamos por una educación pública de calidad, en donde el presupuesto es clave para poder no solo arreglar las escuelas, sino también garantizar mayor cantidad de cargos, mejores salarios. Los docentes y las docentes hoy, en toda la provincia de Santa Fe, trabajando un cargo, que es lo que exigimos para poder incluso rendir pedagógicamente como corresponde, estamos todas y todos por debajo de la línea de pobreza. Imagínate que hace 6, 7 años había un porcentaje y nosotros luchábamos para que nadie esté por debajo de la línea de pobreza. Bueno, hoy el 100% de la docencia, aún con la mayor cantidad de antigüedad, estamos por debajo de 900.000 pesos. Entonces, los reclamos son un montón, la infraestructura es clave, pero bueno, es un cúmulo de cuestiones que tanto Milei como Puyaro han venido decididamente a destruir. Nos quieren casi esclavos en las escuelas. A esta altura es una vergüenza de la provincia de Santa Fe. Como decías vos, somos la única provincia que no tiene, y la ley que está vigente tiene más de 70 años. Más de 70 años. Lo que cambió la educación, Sí, lo que cambiaron las juventudes, lo que cambiamos los docentes, es una vergüenza. Y bueno, tuvo 2 veces media sanción por la Cámara de Diputadas y Diputados. La volvimos a ingresar este año para que tenga estado vigente legislativo y que podamos finalmente darle una sanción. Es importantísimo tener ley porque establece políticas a largo plazo. En la educación lo que más necesitamos es que las cosas se sostengan en el tiempo. Las que dan resultado, por supuesto, las que no hay que ir variando, cambiando, aprendiendo, desaprendiendo. Mejorando permanentemente, pero las que dan resultado hay que sostenerlas por años para ver finalmente un efecto en las distintas generaciones. En este segundo segmento te vamos a hablar acerca de las diferentes visiones de la ciudad de Rosario. Acá te muestro todos los que pasaron por una feria política en este 2024. La veo mal a la ciudad. Y la verdad que lo que yo lamento profundamente, y lo hago como una crítica política, es que el intendente Hapkin, que tuvo la enorme posibilidad que la ciudadanía de Rosario le ofreciera, le propusiera volver a conducir a esta ciudad por 4 años, no está haciendo una buena gestión. No está haciendo una buena gestión porque básicamente creo que no dialoga con la ciudadanía, ¿no? Vos ves obras muy esporádicamente, alguna obra sueltita en los barrios, pero realmente las últimas obras se hicieron con las dificultades que tuvimos, se hicieron con la gestión del gobierno nacional de Alberto y de Cristina, y la gestión provincial de Perotti, que tuvo también incorporación de obra pública. En el paraguas de lo que hoy significa un gobierno nacional que lo primero que dijo es que no iba a hacer obra pública, o sea, que íbamos a tener menos trabajo, menos accesibilidad, menos seguridad, porque los municipios y las comunas necesitan de un acompañamiento de un Estado superior como el Estado Nacional, y creo que en ese sentido, digamos, Hapkin no es un buen gestor, ¿no? Bueno, lo que está pasando con el transporte urbano de pasajeros.
Sí, yo creo que es muy difícil poder imaginarla en un contexto tan inestable como el que vivimos, y creo que va a ser muy complejo poder pensar una ciudad a futuro viable, porque va a ser muy complejo pensar un país viable si Milei logra estabilizar el modelo que pretende, ¿no? Un modelo para un sector muy reducido y para, bueno, justamente la entrega del país de las riquezas nacionales, y también la pauperización de las condiciones de vida de la producción, del trabajo y de los más humildes del país. Entonces me parece que el futuro de la ciudad de Rosario va a estar atado a la posibilidad de impedir que el modelo de entrega de Javier Milei se perpetúe. Si nosotros logramos condicionar para que no logre esos fines, no logre fines de la entrega de las empresas estatales, no logre la entrega de justamente las riquezas naturales que tenemos en el país, creo que es viable poder ir hacia un modelo de transformación de la ciudad. Si no, lamentablemente, justamente los resultados electorales van a estar condicionados a esa realidad nacional muy compleja. Un primer desafío es defender lo conseguido, no perderlo. Sí. Ese es un gran desafío. Sostener, mantener y no perder lo conseguido. Otro desafío es justamente que viene ahora para Rosario. Pienso que viene una concepción metropolitana. Ya Rosario, los límites no son los que eran, porque bueno, ya hay una mixtura entre lo habitacional, o sea, donde las personas residen para descansar o recreación, del lugar de trabajo, los sistemas de salud. Tampoco el sistema de salud de Rosario es de Rosario, es regional ya. Eso por un lado. Y el gran desafío que hablábamos con mis compañeros del partido el fin de semana pasado, haciendo un listado, digamos, cuáles son nuestros próximos grandes desafíos. Como te decía, primero sostener y defender todo lo conseguido, que es un montón que fue bien hecho, está al servicio de Rosario. Por otro lado, inversión en infraestructura. A ver, no podemos pretender proyectar o soñar vidas cuando un pibe en un barrio popular de nuestra ciudad se levanta un día que llueve y no puede ir a la escuela porque tiene la calle inundada, llena de barro. No se puede mover de su barrio porque el colectivo no pasa. Entonces, es inversión necesariamente en infraestructura. Para mí el Estado tiene que estar presente desde ahí, por supuesto, un Estado eficiente, un Estado que optimiza recursos, por supuesto en articulación con el sector privado, pero no se puede retirar porque si no, bueno, insisto, llegamos a la situación en la que llegamos, que es, bueno, territorios y sectores absolutamente relegados, abandonados, que uno los camina y pareciera que está en el siglo XVIII. También demostramos los diferentes pensamientos y temas acerca del peronismo, ¿sí? Con estos grandes invitados que ya te los mostramos. Si bien todo proceso electoral adverso es producto de una confluencia de factores, pero uno de esos factores, sin lugar a dudas, es haber fallado en algún desempeño propio, ¿no? En este caso, haber estado a cargo del gobierno, de la provincia y en la nación, en el periodo 2019-2023, y por lo tanto, además dos derrotas concluyentes, ¿no? Sí. Porque tanto en la provincia, a través del gobernador Puyaro, como a nivel nacional a través del presidente Milei, fueron derrotas concluyentes, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un escenario de disgusto, de perplejidad, en algún punto también de cierta desorientación, pero que es lógico. Yo creo que es lógico, no es grato, pero es lógico que cuando uno pierde una elección, atraviesa un proceso de reflexión interna, yo diría hasta también de situaciones conflictivas, porque hay que procesar la derrota, hacer su autocrítica de las causas de esa derrota y trazar un horizonte de futuro, ¿no? Entonces el escenario actual es un escenario, inevitablemente de preocupación y de reflexión interna, ¿no? Bueno, lo que le faltó al peronismo de la 83 a esta parte en la ciudad de Rosario es querer ganar con muchas ganas la ciudad. O sea, el peronismo no ha querido ganar la ciudad con las ganas que debería haber tenido para ganarla. ¿Por qué crees que no quiso ganar?
Por distintas circunstancias históricas, creo yo. Es decir, sobre todo, digamos, donde yo tengo más uso de razón política, digo, en los años del peronismo gobernando la provincia con Reutemann y Obey, Sí. había un compañero, digamos, el Chango Funes, muy, muy conocido, que tenía digamos, un principio, una máxima, una manera de pensar que era que había que ganar la provincia de Santa Fe sin que gane Rosario. O sea, el peronismo debía ganar la provincia sin que el peronismo gane Rosario. ¿Por qué? Porque si el peronismo de Rosario gana Rosario, obviamente que lo que va a hacer es conducir al peronismo de la provincia. Sí. O es claramente alguien con expectativa, o el que pueda ser intendente peronista de Rosario, con una expectativa de ser gobernador después. Entonces, lo que se quería desde el peronismo santafesino era que el peronismo de Rosario no crezca. Y durante los 16 años que gobernaron Reutemann y Obey, bueno, se le puso el pie encima al peronismo rosarino. Eso yo podría criticar a Reutemann y Obey, pero en realidad no, hago un análisis. Lo que yo digo es por qué los peronistas de Rosario dejaron que el peronismo de Santa Fe conduciese a todo el peronismo de la provincia, inclusive el de Rosario, que Rosario es la ciudad más importante de la provincia. Después de esa etapa, que es la etapa donde yo empiezo a tener un protagonismo vinculado a ser concejal y candidato a intendente, bueno, lamentablemente nunca hubo una estrategia ni nacional, ni provincial, ni siquiera, digamos, insisto, local, con fuerza para ganar la ciudad. Es decir, siempre nos faltó pensar directamente la ciudad, ¿no? Y esto es una cosa que muchas veces pasa en las mismas organizaciones políticas, en distintas organizaciones políticas, que terminan viendo la cuestión nacional, generalmente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel nacional? Y no se preocupan quizás que no está pasando el colectivo, o que hay un basural, o que personas que nosotros tenemos que defender viven en las peores condiciones. Entre las nuevas generaciones hay dirigentes muy valiosos, y entre las viejas también, no voy a dejar a los viejos de lado, y menos a las viejas. Pero no, hay generaciones de viejos y de jóvenes sobre todo. Hablo de jóvenes porque son el futuro, son los que tienen más perspectiva para adelante, ¿no? Creo que hay dirigentes muy importantes. Y bueno, creo que hay que organizar el peronismo para permitir que estos dirigentes se pongan a la cabeza y propiciar así una batalla contra esta destrucción de la cultura nacional y del proyecto nacional. Todos los gobiernos que hubo, del color político que fuere, fueron incumpliendo de alguna manera las propuestas que planteaban en las campañas electorales. Sí. Y eso es lo que hacía alejarte de la gente. Y cada día se fueron alejando más de los intereses de la gente, del pueblo en su conjunto. Y eso llega a un momento donde fundamentalmente te dejas de querer y por otro lado perdés esperanza. Y creo que, bueno, el último gobierno del peronismo con Alberto Fernández no fue un gobierno bueno, fue un gobierno con debilidad política y que claramente mantuvo si querés, esa dinámica que venía desde la vuelta a la democracia. Y bueno, y la gente se cansó, creo que no es algo raro, y más los sectores populares, que son aquellos a los cuales el conjunto de la dirigencia política está aislada. En este cuarto segmento te vamos a mostrar acerca de los trabajadores públicos, ATE Rosario y ANSAFE Rosario. Hoy el ministro de Seguridad envió la policía dentro del sindicato con la excusa de que nosotros habíamos pedido protección. ¿Cómo vamos a pedir protección de la mano de policías que irrumpen de manera violenta en los domicilios de los compañeros? De ninguna manera, nosotros no pedimos nada, pero ellos se están amedrentando. Es un palo para el sindicato, para el sindicalismo.
y va en sintonía con las políticas nacionales de Milei, va en sintonía con las políticas represivas de Bullrich. Se está discutiendo la esencialidad de la educación y Puyaro avanza varios pasos más adelante, ¿no? Que es metiendo el presentismo a la docencia, metiendo una reforma previsional que eleva la edad jubilatoria a las mujeres. Venimos del encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en Jujuy, y Puyaro lo que hace es asumir una actitud misógina frente a las trabajadoras, que en su mayoría, tanto estatales como docentes, somos mujeres, y nos eleva la edad jubilatoria, le pone un impuesto a las jubilaciones, porque es un impuesto a las jubilaciones, a tantos años de aporte, en una supuesta solidaridad que las jubiladas y los jubilados tienen que poner más plata en la caja de jubilaciones. Es una locura, mientras dejan que se sigan fugando miles y millones de capitales por los puertos, mientras las multinacionales acá no pagan ni un peso, no les cobran los impuestos que tienen que cobrar. Hay una ofensiva muy grande, un ataque al salario, a las jubilaciones, a la educación pública de conjunto. Las situaciones y las condiciones de las escuelas son cada vez más paupérrimas, y también ataca derechos de la docencia. Nos ha quitado, todavía no otorgó las fechas de titularización y traslado. Es gravísimo. Hace años que tenemos ese derecho conquistado, que se viene discutiendo en paritaria, ni hablar que nos robó el 22% de la paritaria acordada 2023, que no se hizo responsable de eso, ni hablar que Milei cortó el incentivo docente, y Puyaro, como otros gobernadores que lo absorbieron, Puyaro mira para otro lado y no le exige a Nación, así como no exigió los fondos para la caja de jubilaciones. ¿Crees que esta imputación es una estrategia de Maximiliano Puyaro? Sí, totalmente. Esto no es casual. Esta estrategia es para golpear a la docencia, para disciplinar, para intentar que no luchemos, que tengamos miedo. No tenemos miedo, salimos más fortalecidos, porque la unidad en la plaza, con un montón de sindicatos, con sindicatos que pensamos diferente, con corrientes sindicales que tenemos muchísimas divergencias, con partidos políticos de todo arco. Nos llegó un comunicado del Partido Peronista, del Partido Peronista, nos llegó el comunicado estaban presentes todos los partidos del Frente de Izquierda Unidad, los diputados a nivel nacional del Frente de Izquierda Unidad se estaban solidarizando con esta situación. Por supuesto, el gran ausente de todo esto, porque son parte de este gobierno de Puyaro, es el Partido Socialista, que está dentro del gobierno de Puyaro, y el propio Partido Radical de Puyaro, el PRO, que están jugando en esta cancha, al igual que el gobierno nacional. Hay una ofensiva clara, es una estrategia para quitarnos el derecho a la huelga, para golpear al sindicato de conjunto. Lo que queremos plantear es que desde que Puyaro anunció que había una necesidad y una urgencia de una reforma previsional en la provincia de Santa Fe, nosotros nos manifestamos en contra de esos dichos. Lo hemos hecho en la caja de jubilaciones, en principio, en varias oportunidades, y en conjunto con los docentes de ANSAFE y otros sectores también. Y fuimos también a la legislatura cuando tuvo tratamiento, tanto en el Senado como en diputados y diputadas, y la presencia nuestra tenía que ver con que consideramos que si se aprobaba esta reforma previsional era un retroceso muy importante de derechos previsionales de los trabajadores y trabajadoras, tanto estatales, pero no solamente de los activos, sino también de los jubilados y jubiladas, porque esto nos involucraba a todos y a todas, porque desde el primer punto planteado era que paguemos más, y esto recaía directamente en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, y encima con una paritaria que ya había cerrado la baja, se nos sumaba que teníamos que aportar un punto o 2 puntos o hasta 6 puntos más de nuestro salario, y la verdad que es insostenible. Y no solamente eso, sino si hay otorgarle poderes absolutos al gobernador, que si Milei a nivel nacional resuelve, no sé, aumentar la edad jubilatoria, que en la provincia de Santa Fe se pueda llevar adelante sin ningún inconveniente y sin que tenga que pasar por la legislatura.
cosa de que nos parece una barbaridad, porque ya Boazo al principio había manifestado subir la edad jubilatoria, porque como nos morimos los estatales más grandes ahora, pareciera como que entonces tenés que jubilarte y después pasar a morirte tranquilamente con un sueldo de miseria. Así que bueno, parece que eso, que ni siquiera podés disfrutar de tu jubilación, y cuando aportamos más de 30 o en algunos casos 40 o hasta 50 años, porque esto tiene que ser es un sistema solidario, y así lo queremos y así lo queremos sostener. Y además los millones que planteaba el gobierno de déficit es ínfimo a comparación del presupuesto que maneja la provincia, o sea que plata hay. La escuché a Memé recién cuando explicaba claramente que esta es una provincia rica donde se exporta más del 80% de las materias primas del país, es una ciudad portuaria, entra muchísima plata a esta ciudad que muchas veces no nos queda, por eso siempre exigimos que paguen los que tienen que pagar, la que la juntan en pala, la que se la llevan a fondos extranjeros, y no que pague la gente, la gente que vive de su trabajo y que no accede a determinados privilegios, como esa gente que vive en esas torres, o que muchas veces son atravesados por los negocios inmobiliarios. Así que bueno, la verdad tremendo. Como no podía faltar, a nivel nacional te vamos a mostrar las diferentes críticas de la oposición a Javier Milei. El presidente tiene esta vocación autocrática y ha logrado, por vía de prebendas, de convencimiento, de cargos y de la paritaria con Mauricio Macri, que ordena un poco el bloque de diputados del PRO, logró consolidar un tercio de diputados y diputadas, que es el que le blinda los vetos. O sea, cuando el presidente veta una ley, que es una posibilidad, una prerrogativa constitucional, el Congreso puede insistir si consigue más de los 2/3 de los votos. O sea que si él consigue un tercio fijo que va a votar siempre contra insistir en un proyecto de ley, se va a poder quedar y va a poder seguir actuando en relación a los vetos. Bueno, eso es parte de la política, de lo peor de la política, de lo que este presidente dijo que venía a cambiar de la política, porque es la prebenda, es el cargo. Digo, Macri dijo, bueno, ahora sí me senté con Santiago Caputo y me dieron los cargos en energía y me van a dar cargos en economía y no sé dónde, listo, ahora sí lo apoyo. Eso es lo peor de la política, lo que la gente ha despreciado y menospreciado durante tanto tiempo. El presidente lo replica y lo reproduce. De todos modos, nosotros creo que nuestra función también es dar un debate independientemente de lo que haga el presidente. Quedó claro y contrastante qué proyectos políticos defienden la universidad pública o los jubilados y cuáles no. Tendremos que dar cuenta de eso en las próximas elecciones. Por supuesto, cada uno concurrirá a las elecciones y tendrá que dar respuesta por eso. En realidad Milei, desde que arrancó su gestión, tuvo un objetivo claro con respecto al Congreso, que es intentar clausurar el debate y, en todo caso, motorizarlo o habilitarlo exclusivamente cuando eran algunos temas de su interés. Particularmente uno, el más importante, que ha sido la ley Bases, que llevó, bueno, de alguna manera la mitad del año legislativo, ¿no?, de discusión. Después, cuando la oposición en sus más diversas variantes logró articular una respuesta frente a algunas políticas enormemente regresivas del gobierno de Milei, básicamente lo que tiene que ver con los recortes en materia de educación universitaria, lo que tiene que ver con los recortes a los jubilados, cuando la oposición logró construir una mayoría contraria a esas políticas del gobierno, el gobierno lo que hizo fue finalmente vetar esas iniciativas y luego sostener el veto de manera, uno podría decir, con algunos ardides poco convencionales, ¿no? Entiendo yo que comprando voluntades. Eso fue de alguna manera explícita. Cuando fue la ley base en el Senado, se repartieron embajadas, se repartieron cargos públicos en distintos organismos y se repartieron evidentemente otras cosas que empiezan a saltar con el caso Cuader, que no fueron por derecha de alguna manera, ¿no? Si vos buscás durante todo el año todos los exabruptos que ha tenido el presidente
con el Congreso Nacional, y con la dirigencia política de todos los partidos, incluido algunos dirigentes de su mismo partido político, que por ahí han opinado distinto. Bueno, ha sido tremendo la cantidad de cosas. Creo que eso, lo que dice Milei, o estas formas agresivas y violentas, no son revolucionarias, digamos, ni son transformadoras, ni expresan el cambio. Solamente hablan de la mala educación. Yo soy padre de familia, primero de todo. Sí, soy padre de 2 hijos. ¿Y sabes qué aprendí de mis hijos? Además de aprender a ser padre, que se enseña con el ejemplo. Y cuando estamos en la función pública y estamos expuestos al servicio público, lo primero que hay que dar es el ejemplo. Y lo primero que tiene el ejemplo son las máximas autoridades, en este caso el presidente de la Nación. Le da un ejemplo pésimo a los chicos. Pésimo, les da un ejemplo pésimo. A mis hijos, por ejemplo, se asombran de las barbaridades y los insultos, lo mal educado que es el presidente y lo violento que es. Estamos viendo un momento difícil en la sociedad argentina, más allá de los problemas sociales y económicos, porque los vínculos están rotos. Como tuvimos las críticas de Javier Milei de la oposición, también tuvimos las críticas del gobernador Maximiliano Puyaro de la oposición. Planteamos una carta de 15 puntos, tanto al gobernador Puyaro como al ministro Cocosioni, que después eran 15 puntos críticos sobre la política de seguridad, reconociendo que efectivamente los homicidios bajaron de enero a agosto del 2024 en relación a enero a agosto del 2023 en un 65%, eso se lo reconoce, pero lo que les dolió mucho es que le haya dicho que esto es un paréntesis, que esto no tiene posibilidad de estabilizarse en el tiempo si no sabemos bien qué es lo que están haciendo, porque no se sabe bien lo que está haciendo. Entonces ellos hablan mucho de la cuestión de cómo se ha multiplicado casi en un 400% la presencia de patrulleros en las calles. Entonces yo les decía ahí que hay una tremenda contradicción, porque si ese aumento de patrullaje en las calles de Rosario redujo en un 65% los homicidios, pero solamente en un 15% los robos del celular, de la bicicleta, de la ropa, hay algo raro. ¿Cómo puede ser que esos patrulleros eviten lo peor, eviten lo máximo y no eviten lo mínimo? Hay una contradicción clarísima allí. Me dijo, en ese momento tomó la palabra el gobernador Puyaro y me dijo, pero vos, Carlito, tenés que entender todo lo que hicimos en las cárceles. Yo le dije, gobernador, yo le agradezco que usted siga diciendo lo mismo que me dijo del primer momento, pero yo también le vuelvo a decir lo que en aquel momento le respondí. El problema no está en las cárceles, está en las calles de los barrios, porque es en las calles de los barrios donde apareció la sangre derramada de los 4 muchachos trabajadores, los 2 taxistas, el colectivero y el playero, a principio de año. En marzo de este año. Ayer justamente el tío de Bruno Brusilacci, Brusilacci, que es el playero asesinado, el 6 de octubre iba a cumplir 26 años el pibe. Y me escribió muy mal diciendo que tantas cosas que le habían prometido no cumplieron. Y me impacta mucho eso, porque el que mata a ese chico que iba a cumplir ahora el 6 de octubre 26 años, era un pibe de 15 años, que cuando le pagan por el asesinato, se va al cine, hace una comida, le compra chocolate a su mamá, y después termina confesando que mató. Hay ahí algo que está mucho más allá de los patrulleros. Hay un fenomenal drama social. Entonces, recuperar la seguridad, para mí, es recuperar en los barrios el trabajo, la educación, la cultura, la alegría, el deporte, y poner en un patrullero, en lugar de tipos que van a ser colaboradores y socios de los narcos, que realmente cuiden a los vecinos. Es una cosa distinta para nosotros recuperar la seguridad. Yo te diría que lo que se ve a nivel de un objetivo que él tenía, yo estuve en el discurso que él dio, que era como su plan de gobierno, yo estaba sentada a 1 metro de él, donde dio su discurso ese 10 de diciembre. De diciembre de 2020. Digamos, algunas cosas se cumplieron en el sentido de priorizar el tema de la inseguridad con respecto a Rosario sobre todo, de lo cual lejos estamos de la pacificación todavía, pero bueno, en algunas cuestiones
da la sensación de que ha minorado, o por lo menos las cárceles han tenido otro nivel de intervención sobre la ciudadanía. No tenemos claro a qué se debe. Se supone que se han reforzado las cárceles, se ha reforzado la policía, la seguridad. La gente te dice que en los barrios la inseguridad sigue estando, ¿no? Si es del narco o es del delincuente común, como le decimos, o de la persona que delinque con un robo común, la gente todavía dice que en los barrios. Mira, fui el otro día a una escuela en Cabín 9 y me dice, los docentes no quieren salir a la noche de la escuela, les pagamos un remis hasta el colectivo, porque los asaltan. Claro, porque también hay colectivos que en la periferia que no llegan. Bueno. No entran, no llegan, pero pasa, o sea, hay una problemática bastante de la seguridad, exactamente, claro. ¿no? Esto de que nos venden que nos hemos pacificado, yo me quedo con algunas interrogantes. Los demás habían prometido que la pacificación pasaba por la educación. Yo siento que a la educación le he destinado la alfabetización, que esto del el sistema raíz o el programa raíz, pero en realidad lo que fue el estímulo a nivel docente me deja bastante que desear. Incluso creo que han sido más afectados y no valorizados ni reconocidos. Están haciendo algo en infraestructura, es todo muy lento porque, bueno, depende, pero no me parece que haya jerarquizado la prioridad. Lo otro es, vos sabés que nosotros teníamos billetera Santa Fe, que no sé si se acuerdan, que de alguna manera aliviaba el bolsillo de la gente. El argumento estaba en el presupuesto para este año, pero decidieron, y esto lo hemos discutido incluso con su ministro de Economía, o su secretario de Economía, dijeron que iban a revisar porque había gente que tenía dinero y que sin embargo usaba la billetera. Pues dijo, bueno, pero mientras ustedes revisan, porque no se la dejan, porque hay mucha gente que con esto activó el comercio del barrio empezó a tener beneficios por tener esta posibilidad de usar la billetera. Había más consumo, ¿crees? Bueno, había 51 millones de pesos, 51.000 millones de pesos para la billetera, desaparecieron. O sea, ni se utilizaron y hoy la billetera está arreglada solamente entre el banco y el proveedor, el comerciante o el empresario. No pasa el gobierno por esta cosa. Y me parece que era necesario que el gobierno mantuviera esta política de ayuda económica para la gente. Mira, ha sido nefasto. Realmente cuando uno tiene que sacar una conclusión, tal vez lo único para discutir es el tema de la seguridad, ¿no? Sí. Creo que la ciudadanía tal vez valora ese aspecto. Del resto de la gestión no hay nada para decir. Accidentes en las rutas con siniestros fatales permanentemente, no ha habido plan de obra pública, no ha habido vivienda. Bueno, en materia educativa hablamos bastante. Los hospitales colapsados, el otro día veíamos como un paciente con dolores renales era reducido por la policía porque, bueno, le estaba pegando a personal de salud, cosa que tampoco está bien, obviamente, pero en un cuadro, ¿no?, de catástrofe de los hospitales provinciales. No, y horas de espera en cualquier hospital que vas a una guardia con una urgencia. Así es, y no hay ni un paracetamol, y todos los médicos monotributistas precarizados, enfermeros que siguen siendo no reconocidos como profesionales, a pesar de que hay una ley en la provincia que reconoce que sus tareas son profesionales. Hasta el día de hoy están reclamando que se aplique eso. Bueno, está el tema de la seguridad, me parece que ese es el punto tal vez que la ciudadanía valora, pero hay que tener cuidado con los espejismos, porque hoy no hay tantas balaceras como antes, es cierto. Se ha desmantelado el narcotráfico para nada, se ha reconfigurado el negocio. El otro día vimos como un narco fusilaba por la espalda a una persona en un kiosco de La Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires, y luego se descubre que ese fusilamiento tenía que ver con una banda rosarina. Es decir, se va desplazando el funcionamiento de las bandas entre distintos sectores de nuestro país, y entonces, bueno, esto no es una cuestión que se ha resuelto. Tuvimos el crimen de Pillín Bracamonte, que también no ha sido esclarecido, luego de eso una serie de asesinatos. Es decir, creo que acá el tema es bastante de fondo. El gobierno logró poner un paño frío frente a una situación que era absolutamente terrible. Empezamos el año con el fusilamiento de un colectivero, de 2 taxistas, se suspendió la marcha del Día de la Mujer por esta situación, pero el control que han establecido ahora es un control muy precario. Yo por eso ponía estos ejemplos, y por otra parte un costo muy alto, porque si vos circulás por Rosario sin DNI, terminás detenido, y el otro día salió esta estadística en el diario La Capital,
que de las 40.000 personas demoradas por no portar DNI, se había descubierto que solamente 4 tenían algún tipo de antecedente penal. Claro. Entonces te paran por usar gorra, por ser morocho, por venir del laburo un poco sucio, bueno, por portación de cara. Y esa reforma previsional entiendo que es una línea de ajuste donde se le mete la mano a los trabajadores de esta provincia, a los maestros, a las maestras y a los jubilados y a jubiladas en sintonía con lo del gobierno nacional, una vez más. Y lo que vino después fue terrible. La persecución a los docentes, llevar maniatado de la manera que entró la policía a perseguir a quienes estuvieron allí ese día, detenerlos 2 días esposados, cómo fue el allanamiento o la entrada fue muy violenta, fue toda una apuesta para amedrentar, ¿no? Creo que eso es lo que está buscando, ¿no? Amedrentar, lo mismo, ¿no? Como una seguidilla de la policía provincial. Ayer persiguiendo a los estudiantes secundarios de La Gurruchaga, hoy poniendo un patrullero en la puerta de la escuela Nigeria Soria, preguntándole a los estudiantes, vos estás en el centro de estudiantes, dame el DNI. Bueno, estamos viviendo realmente una persecución como se vio en las peores épocas de nuestra historia argentina, y esto que decía, lo del fascismo, no como una idea solamente, sino como una práctica, me parece que se quiere instalar aquí en la provincia. Porque ellos necesitan hacer pasar un ajuste con mayor velocidad y por lo tanto necesitan pasar la represión con más velocidad, pero el pueblo santafesino demostró ya más de una vez que no le va a ser sencillo. Está clarísimo. O sea, acá los medios más grandes de la provincia están todos pagos. Pero está en el diario, ni siquiera le ponen una pauta gigantesca. A mí me han contado que en un medio una locutora tuvo la osadía de hacer una pregunta a un policía de cuánto cobraba. El gobernador llamó por teléfono al dueño del medio y lo suspendieron al productor del programa, a ese nivel. Entonces vemos en el litoral, en la capital, que salen encuestas donde Puyaro tiene 75% de buena imagen. Yo la verdad que no conozco a nadie que lo quiera Puyaro. El tipo hasta la cara, tiene cara de diabólico, ¿entendés? No puede nunca. ¿Por qué inventan todo eso y lo ponen en un diario? Bueno, esto es lo que pasa. Para cerrar esta temporada 2024, no podía faltar las distintas opiniones de este gran tema de la reforma constitucional. Mira, es una reforma reaccionaria. Nosotros tenemos en este punto una diferencia total, no solamente con Puyaro, sino con todos los bloques políticos, con el peronismo, con el socialismo, con el bloque de Delfrade. Todos han salido a plantear que la reforma era necesaria porque la Constitución santafesina es de 1960, es una de las pocas que no se ha reformado, y entonces que habría una necesidad de actualizarla. Ahora, cuando uno va al contenido concreto, la actualización consiste en habilitar la reelección de gobernador. Santa Fe y Mendoza son las únicas 2 provincias que no tienen reelección, y luego esto se quiere maquillar con incorporación de tratados internacionales a la Constitución provincial y cuestiones por el estilo, que independientemente del análisis que habría que hacer, por ejemplo, Pacto de San José de Costa Rica establece la concepción como inicio de la vida, y es un principio contra el derecho al aborto que hoy es ley en la Argentina, pero más allá de eso, esos pactos están en la Constitución Nacional, es decir, son de aplicación obligatoria en el territorio del país, y entonces acá el único punto de fondo es habilitar que Puyaro pueda ser reelecto dentro de 3 años. No tenemos mucho tiempo para presentarle a la sociedad quiénes quieren ser constituyentes y qué quieren hacer para la Constitución. Porque como bien dijiste, el problema es que la gente no sabe qué lleva una Constitución adentro. Suponete que me diga, no sé, quiero que me deje adoptar mascotas, por decirte una cosa, que me deje adoptar mascotas o ponerle el apellido. Eso no está en la Constitución. O sea, hay cosas que se pueden pedir como derechos que son leyes, no Constitución. No sé si se entiende. Entonces, imagínate en el área de la salud. Los extremos, ¿no? Bueno, el comienzo de la vida y el final de la vida.
También que nosotros estamos dentro del marco de la Constitución Nacional, no nos vamos a poder salir de la Constitución Nacional. Pero bueno, es delicado, es muy delicado, y me parece que no estábamos para mirar tan finito, no estábamos para preocuparnos tanto de esto, cuando en la Constitución que tenemos es muy amplia, y daba marco a que uno pudiera pensar en los trabajadores, que pudiera pensar en las diferencias educativas, que pudiera asegurar la educación superior. Había cosas que se podían establecer con la ley que tenemos. Pero bueno, vamos a la reforma. Es inevitable. Porque si bien no soy diputado provincial, soy alguien que está interesado en el tema, me vi toda la sesión, todo el debate, y mientras se estaba produciendo la sesión había exactamente 292 personas promedio, en algún momento llegó a un pico de 300 y algo, en momentos caía a 200, viendo un debate que es trascendente para la historia santafesina, es decir, vamos a reformar una constitución que tiene 60 y pico de años de vigencia. Sí. Un momento histórico. Un momento histórico, y había 292 personas mirando, posiblemente esas 292 éramos los que estábamos acá, dirigentes políticos, periodistas y no mucho más. Y eso es producto de la manera en la que se llegó a ese debate, que es sin participación, sin convocatoria de la población. El gobernador tiene amplia mayoría en las dos cámaras. En una de ellas, de hecho, tiene los 2 tercios necesarios para tenía los 2 tercios necesarios para no depender de otra fuerza política. En la Cámara de Diputados le faltaban algunos que terminaron apareciendo. No era necesario abrir la discusión en diciembre, ya en extraordinaria, o la última semana de ordinarias, para en 3 días, en encuentro de 2 horas cada día, terminar de liquidar la discusión. Parece que hay un montón de temas que me parece interesantes ponerlos en debate, que no sé si van a estar, digamos, hay que elegir constituyente y después la Asamblea Constituyente será soberana y habilitará los temas más allá de la ley que votó. Va a haber una discusión ahí, ¿sí? Si la Convención es soberana y puede debatir cosas más allá de la ley que habilitó reforma en temas muy puntuales. Pero lo que te dije antes, me parece que hay una gran cantidad de temas que muchos se coincide, por ejemplo la autonomía municipal, establecer pautas claras en el Consejo de la Magistratura. ¿El Consejo de la Magistratura qué es? Es una entidad institucional que participan diferentes ámbitos desde el Estado, ámbitos académicos, para el proceso de selección de los jueces y fiscales. No menor, digamos, el proceso de selección del Poder Judicial se hace a través del Consejo de la Magistratura, que no tiene rango constitucional, con lo cual es un manoseo del Poder Ejecutivo. Todo eso, van por la reelección. Acordate que tienen mayoría en senadores y mayoría en diputados, pero tienen que llamar una elección de constituyentes. Mi abuelo fue constituyente la última vez que se hizo una reforma constitucional. Hay que reformar la Constitución. Yo no la reformaría con semejante mafia enquistada en el poder. Y me refiero no a una mafia partidaria, una mafia... Hoy la política es una mafia en Santa Fe. Absolutamente una mafia. Y tiene gente del peronismo, tiene gente obviamente del socialismo, obviamente del radicalismo, hasta gente del PRO. Toda esa mafia, ya cometimos el error de darle el gobierno de la provincia, porque el gobierno de Perotti la verdad que fue muy malo. Ahora, le vamos a dar también la posibilidad de que reformen la Constitución a los senadores provinciales que se llevan 150 palos por mes y se meten encima en todos los negocios ilegales que pasen volando. Hay tipos que están vinculados al tráfico de droga, al juego ilegal, a la trata, y le vamos a dar a esa gente que hoy está gobernando la provincia la potestad de que nos reforme la Constitución. Yo digo, esto es tan obvio. A ver, si vos de un sistema político tan corrupto como este, hay mucha gente esperaba que Puyaro sea una ley de la justicia, pero no, flaco. A ver, si de un sistema corrupto lo que va a surgir como cabeza, como liderazgo, va a ser un corrupto. Y si vos le das para que reformen la Constitución, no van a reformar la Constitución para beneficio del pueblo y para terminar con todas estas arbitrariedades de que, por ejemplo, los senadores estén repartiendo plata cuando en la provincia no hay un mango. ¿Entendés? No, va a ser peor.
llegamos al final de este último programa especial de una feria política, pero no al final de nuestro compromiso con ustedes desde Agofa TV y desde una feria política. Este 2024 nos enseñó que a pesar de las adversidades, cuando trabajamos juntos y organizados, podemos avanzar hacia un país, hacia una provincia y hacia una Rosario más justa, inclusiva y de oportunidades para todos. Deseo que este 2025 nos encuentre más firmes, preparados y que nos guíe el diálogo, la comunicación y la unidad de todos. Les voy a mandar un beso y un abrazo grande. Gracias por acompañarnos. Esto fue una feria política. Nos vemos la semana que viene en el 2025. Saludos y abrazos a todos.